Saludos y bienvenidos a todos los amigos y amigas que todos los días de 6 a 7 de la noche están dándonos seguimiento a través de las diferentes plataformas digitales. Como siempre, análisis y comentarios de los principales hechos acaecidos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Bueno, señores, siguen las lluvias y eso quiere decir que debemos mantener las alertas, darle seguimiento a las orientaciones de las autoridades y no solamente darle seguimiento a las informaciones, sino tratar de cumplir con las disposiciones, las orientaciones de las autoridades. Eso es imprescindible para evitar que haya pérdida de vidas. Miren, vamos a comenzar con los principales titulares de la prensa nacional. Dice el patriota Miguel Vargas Maldonado que el gobierno debe reparar daños de Fiona sin descuidar Haití. Dicen, canasta básica de República Dominicana es la segunda más barata en la región. República Dominicana continúa siendo el segundo país de la región con el menor costo en los productos de la canasta básica alimentaria, según estudio realizado en el país. INEPRE inicia entrega de raciones alimentarias a damnificados de Fiona. En la Altagracia, República Dominicana, más de 5,000 raciones alimenticias empezaron a ser distribuidas por el Instituto de Estabilización de Precios INEPRE a los afectados por la tormenta. Seguimos. República Dominicana mantiene 27 provincias en alerta por lluvias. El Centro de Operaciones de la República Dominicana, COE, mantiene hoy a 27 provincias en alerta por lluvias e inundaciones dejada por el huracán Fiona. Suben a 683 las casas destruidas en la República Dominicana por Fiona. Casas destruidas. El huracán Fiona, que impactó el lunes en la República Dominicana, ha provocado daños a 2.282 viviendas. Daños. 683 de las cuales quedaron totalmente destruidas. En Estados Unidos, la Fiscalía de Nueva York demanda a Trump e hijos por delitos fiscales. La fiscal general de Nueva York, la demócrata Leticia James, ha presentado este miércoles una demanda contra el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y 3 de sus hijos. Abinader y el ministro de Educación encabezan acto de inicio del año escolar. Santo Domingo. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Ángel Hernández, dieron inicio este miércoles en el Liceo Cosme Manuel Jiménez de Santo Domingo al año escolar 2022-2023. Poder Ejecutivo dispone pensión y jubilación a servidores públicos y escañeros. Esa es una noticia importante, esa es una noticia que hay que saludarla y hay que aplaudirla. El Poder Ejecutivo dispuso mediante decretos la pensión y jubilación de servidores públicos, extrabajadores cañeros y afiliados
del antiguo Instituto Dominicano de Seguridad Social. Abinader anuncia recursos para zonas de República Dominicana afectadas por Fiona. La alcaldía de las zonas afectadas por el huracán Fiona recibirán fondos especiales para hacer frente a la situación, informó este martes el Poder Ejecutivo. Hay 99 millones para ser distribuidos en los ayuntamientos correspondientes a los lugares más afectados. Reportan segunda víctima de Fiona. Joven fue aplastada por un poste de luz. Ya nosotros habíamos hablado de eso. En Nueva York, Leonel gestiona ayuda para afectados por Fiona. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, pidió a los militantes de esa entidad política que se pongan a disposición de las familias afectadas. Seguimos. Margarita llevará apoyo solidario a las familias damnificadas de República Dominicana. Karen Ricardo llama a seguir acatando líneas de autoridades tras el huracán. El Papa afligido por las víctimas y destrozos de Fiona en la República Dominicana y Puerto Rico. El Papa expresó hoy su dolor por las víctimas y damnificados que ha causado el huracán Fiona en su paso por Puerto Rico y la República Dominicana. Salud Pública notifica 259 nuevos contagios de COVID-19 y ninguna defunción. Esos son los principales titulares de la prensa en el día de hoy. Miren, nosotros, a veces tú tienes como que llenarte hasta de paciencia. Dice el senador Antonio Marte, el flamante senador de Santiago Rodríguez, que los senadores en el Senado pasan hambre. Oiga bien, los senadores en el Senado pasan hambre. Los pobrecitos, con ese salario de miseria, que no le da para comer bien ni desayunarse bien. Pero a veces esas cosas tú tienes que tomarlas y hasta dejarlas. Porque si tú te pones a pensar, eso constituye una burla a la situación del pueblo dominicano y más en esta situación por la que está atravesando el país, donde decenas, miles de personas están desplazados, están en refugios, esperando a ver la solidaridad y la ayuda del gobierno. Pero es que nosotros tenemos unos legisladores, y yo digo que son los legisladores que nos merecemos, porque siempre elegimos personas con las mismas características, de la misma naturaleza. Mire lo que pasó antes de ayer. El senador del PRM, Báez, publicó un Twitter, una foto, en un vehículo con un revólver, una pistola, un faldo de billetes, y entonces que iba a darle ayuda a la gente que habían sufrido por el ciclón. Ustedes recordarán el que salió con una ametralladora, una pistola,
ron y cuarto. Y lo publicó porque ese es el tipo de legisladores que nosotros tenemos. Pero parece que esos son los legisladores que nosotros nos merecemos, lamentablemente. Miren, yo quiero aprovechar. Hay aquí en Moca, una familia que un hijo tuvo un accidente, incluso murió. Son muy pobres. Y la situación de la casita de ellos está destruida, no por el ciclón, sino porque el zinc no sirve, un desastre. Entonces, desde aquí estoy llamando a mis amigos, anunciándole que voy a llamarlo a ellos para que me ayuden con algunas hojas de zinc, alguna de eso, madera, ¿cómo se llama? Una madera como si fuera un cartón grande, pero es de madera, una cosa así, para ver cómo les reparamos la casita a esa familia. Así que mis amigos, tengan pendiente que lo voy a llamar para que una vez más, yo tengo un grupo de amigos que siempre que les toco la puerta para resolver algún problema de esa naturaleza, nunca me dicen que no. Nunca me dicen que no. Y no lo voy a mencionar porque la mayoría de ellos no les gusta que lo mencionen ni que digan que ellos colaboran para ese tipo de cosas. Pero esperen mi llamado. Señores, con su permiso, vamos a subir y en breve regresamos. Que venimos con la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y los chismes, los dímetes y los tirijalas que hay en la Cámara de Cuentas. Subimos. Continuamos con su programa Visión RD. Miren, hace varios días que yo le dije que íbamos a tocar el tema de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Todos ustedes tienen más de una semana, varios días, escuchando una serie de acusaciones y contraacusaciones a lo interno de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Y ustedes recordarán que hace varias semanas nosotros hicimos un comentario sobre la situación de la Procuraduría General de la República. Y le explicamos que evidentemente no solamente porque son organismos vivos que están compuestos por personas con visiones diferentes, aunque tengan objetivos comunes, evidentemente que tienen que surgir algunas contradicciones, pero no específicamente en la Procuraduría. Lo que existe es una conspiración en contra de doña Miriam, de Jenny y de Wilson Camacho. ¿Una conspiración por qué? Bueno, ustedes saben por qué. Por lo que están haciendo y la forma como lo están haciendo. Eso es parte de las contradicciones y de los enfrentamientos entre los grupos políticos y económicos. Porque no crean ustedes que es una confrontación de que entre el PLD y la Fuerza del Pueblo con el PRM. No. Es un problema donde están enfrentados diferentes grupos económicos. Uno que tienen una cola por allá, que tienen cosas pendientes.
otro que tienen pendiente, pero que por alguna razón no lo están persiguiendo. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahora con el problema de las cámaras de cuentas? Ustedes saben que la Cámara de Cuentas tiene la función de velar por la transparencia en toda la parte operativa de las instituciones del Estado. Y la Cámara de Cuentas ha estado embarcada en una serie de auditorías que tienen que ver con la situación de grupos económicos específicos en la República Dominicana y grupos políticos también. Y entonces, ese es un enfrentamiento, es un problema de la Cámara de Cuentas que no se inició en esta gestión ni en la pasada. Eso viene desde los años 2000 y se recrudeció en el 2006. Ustedes recuerdan aquel escándalo que hubo en las cámaras de cuentas en el 2006 y ustedes recuerdan recientemente en la administración pasada lo que sucedió también con la Cámara de Cuentas, que incluso hubo que disolverla. Porque hay gente que no quiere que lo investiguen. Hay grupos económicos que se niegan a que los investiguen, a asumir sus responsabilidades. Y entonces, por eso se suscitan estas contradicciones. Pero además, señores, además, la información que manejo es, ustedes saben que se ha acusado de acoso laboral o acoso incluso sexual, y que una comisión de la Cámara de Cuentas fue al Senado, se reunió con el presidente del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, hicieron una conversación allí, pero según las informaciones que dio el presidente del Senado, allí no se planteó ninguna situación de acoso sexual, ni nada que se pareciera. Sin embargo, en esta semana, ya las dos abogadas que se decía acusaban al presidente de la Cámara de acoso sexual, de manera definitiva y formal, depositaron una querella en contra del señor Ramírez, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es la información que nosotros manejamos? Además de las contradicciones, y no solamente las contradicciones, sino porque ahora resulta que esos grupos políticos y esos grupos económicos que se sienten que podrían ser afectados por una Cámara de Cuentas que haga un trabajo transparente y eficaz, entonces ahora ellos se han unido todos. Se han unido los PRM, los PLD, con la Fuerza del Pueblo, con los PRM, con todo lo... Porque yo les voy a decir una cosa. En el gobierno de Leonel habían gente del PRD y del PRM y de los otros grupos, esos grupos económicos que tenían negocios con el gobierno, hacían negocios con el gobierno y se beneficiaban. Pero en el gobierno de Danilo, entonces esos mismos grupos económicos siguen manejando los grandes negocios en el país. Pero en el gobierno del PRM, los mismos grupos económicos y los grupos políticos siguen manejando los grandes negocios con el Estado en la República Dominicana. Entonces, como son socios, no importa el color, también se juntan para la conspiración. Entonces, mire, yo le voy a poner una entrevista del expresidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es una genialidad, para que ustedes puedan entender, atención a esta entrevista, para que ustedes puedan entender cómo es que se manejan las cosas en la República Dominicana y cómo nos ponen un bobito en la boca a nosotros para entretenernos y ellos seguir burlándose de la mayoría del pueblo dominicano. Adelante, máster. Es
el expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Sala. ¿Cómo está, Máximo? Gracias Ariel. Gracias a ti, a Josefa, por esta invitación que nos hacen. Nos sentimos bien y nos sentimos complacidos de estar contigo aquí. Sí, Máximo. Bueno, vamos a empezar esta entrevista caliente. Me gusta siempre empezar frío, pero vamos a empezar caliente y el tema va calentando a medida que se va desarrollando. Estos nuevos escándalos de la Cámara de Cuentas, desde su punto de vista, usted que encabezó ese órgano, de ese extrapoder que sale del mandato del artículo 248 de la Constitución, ¿qué usted ve ahí realmente? Bueno, realmente creo que lo que está aconteciendo en el país no es nuevo. Ya eso había pasado en otras ocasiones con los mismos actores que están protagonizando ese escándalo, que yo diría que no es tanto un escándalo de los integrantes de la Cámara de Cuentas, sino que hay en la sociedad dominicana un sector político que se ha preparado para defraudar el erario. Y cuando por alguna razón en la sociedad dominicana se esgrimen algún tipo de elemento que puede frenar a ese sector político que está preparado para eso, entonces surgen en el ambiente, en la sociedad, una serie de situaciones escandalosas como esta. No es tanto el escándalo de la Cámara de Cuentas. Si el presidente de la Cámara de Cuentas cometió la indelicadeza de intentar acosar a algunos empleados, ese no es el problema principal. ¿Hay un problema o puede existir un trasfondo más fuerte todavía? Hay un trasfondo que es más fuerte. Yo te voy a rememorar algo que yo viví en carne propia. Sí. A la altura de principios del año 2006, hubo en la República Dominicana, si se quiere, una confrontación entre el gobierno de Leonel Fernández y la Cámara de Cuentas de la República. El Senado había ratificado a todos los miembros por 2 años más. Y el presidente Leonel Fernández, conjuntamente con el presidente del Senado en ese momento, que era Reinaldo Pared Pérez, hicieron lo imposible por socavar, por destruir la base de credibilidad de la Cámara de Cuentas. La entidad se vio en la obligación en ese momento que existía alguna confusión o no existía claridad en la parte legal, tanto adjetiva como la parte sustantiva, vamos a decir, la Constitución de la República en torno al procedimiento a seguir. Sí. El Senado ya había ratificado a los miembros de la Cámara de Cuentas por 2 años y le había dado su certificación. Y como hubo un cambio político a nivel del Congreso, hubo una mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, esa mayoría se impuso de manera mecánica para dar al traste con la aprobación que había hecho el Senado anterior, el Senado de la República. Pero todo eso obedecía a una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Que muchos de los funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana que estaban siendo escrutados por los miembros de la Cámara de Cuentas se quejaban ante el presidente de la República, Leonel Fernández, y se quejaban ante el presidente del Senado que la Cámara de Cuentas no le dejaba trabajar. Eso era lo que ellos decían. Pero la situación es que no es que no le dejaban trabajar, es que la Cámara de Cuentas estaba haciendo un trabajo para no dejarle robar. Y ya ellos estaban en la actitud, porque eso era lo que vendía el gobierno del presidente Leonel Fernández, y lo hizo peor aún su sucesor Danilo Medina. Preparan su equipo para enriquecerlo, para poder mantenerse en el poder. Y lo que se está viendo actualmente en la Cámara de Cuentas, independientemente de que haya existido indelicadeza, si la hubo o no la hubo por parte del presidente, es precisamente esa lucha. ¿Qué ha acontecido? Que el Senado de la República ha elegido una serie de personalidades auspiciados por distintos sectores políticos para que integren la Cámara de Cuentas. Entonces es un grupo que no tiene forma de ponerse de acuerdo porque pertenecen a intereses políticos y a intereses económicos diferentes. O sea que hay una lucha hegemónica de poder a lo interno de la Cámara de Cuentas, donde cada miembro representa un sector político y un sector económico diferente.
esa institución que es colegiada, entonces usted dice que cada uno ahí está amarrado por diferentes hilos de poderes. Así es. Entonces Hubo un tranque en el Senado, Ariel, para la elección de la Cámara de Cuentas. Luego de que se hizo el concurso en la Cámara de Diputados, hubo un tranque en el Senado, porque ningún partido tenía la mayoría de los votos, una votación calificada que se necesitaba para elegir a los integrantes de la Cámara de Cuentas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Hubo la necesidad de que el Senado, los distintos partidos con mayoría allí, hicieran una especie de conciliación. Y esa conciliación la manejó un personaje que precisamente ahora está involucrado en el escándalo. Un senador manejó la conciliación que está involucrado en el escándalo que está en la actualidad aconteciendo en la Cámara de Cuentas, y te lo voy a decir, ese es Félix Bautista. El senador Félix Bautista fue la persona que hizo las gestiones para que los distintos sectores representados en el Senado eligieran a esta Cámara de Cuentas. Cada sector eligió a un miembro diferente y por eso vemos que no se ponen de acuerdo, porque ahora ante la eventualidad de un sometimiento de Donald Guerrero y una serie de políticos y de empresarios en ese expediente que está elaborando la Procuraduría General de la República, cada uno de esos senadores que incidió para que nombraran un miembro de la Cámara de Cuentas ahora le está pasando factura, le está exigiendo que tienen que hacer lo que ellos le están pidiendo. Entonces, como dice la ley, que la escogencia de la Cámara de Cuentas es una terna que presenta la Cámara de Diputados al Senado, entonces ahí es que se barajan la escogencia. Escoge tú ese, yo ese, así fue. Exacto, entonces como no había una mayoría de un partido determinado para escogerlo a todos, entonces lo que se hizo fue que se concilió. Y el conciliador, vayan a ver quién fue, Félix Bautista. Y te voy a dar una primicia con relación a Félix Bautista. Sí. Cuando Félix Bautista era el director de la Hoy Soy, se presentó de repente sin nadie llamarlo, sin nadie citarlo a la Cámara de Cuentas a buscar una cita conmigo, que era el presidente. Sí. Yo me sorprendí cuando veo a Félix Bautista, que va a la Cámara de Cuentas sin que nadie lo haya llamado, no tiene ninguna auditoría que él tenga que contestar ni nada. Y cuando Félix Bautista se presenta en mi despacho, en el antedespacho, yo llamo a todos los demás miembros, porque yo sabía que Félix Bautista venía con una actitud, ya tú sabes, para crear la base para lo que luego sucedió. Lo que sucedió desde esa oficina, que todo el mundo sabe, que se crearon compañías de carpeta y se dieron inclusive, se hicieron supuestas licitaciones que no se hicieron nunca, para favorecer a determinadas personas. Ahí inclusive tuvo involucrada una hija de Milton Peláez, que dijo públicamente que el presidente de la República le dijo que hiciera esa compañía y que fueron de Félix Bautista, y que Félix Bautista le dio entonces a partir de ahí unos beneficios. Eso salió públicamente. Entonces, ese sería el detonante entonces de la salida de usted en la Cámara de Cuentas. No, el detonante tuvo que ver con la auditoría al Banco Central. Cuando nosotros auditamos el Banco Central, que el administrador del Banco Central no quería que se auditara, y lo auditamos porque la ley nos facultaba para eso, el administrador del Banco Central de inmediato comenzó a hacer gestiones con Leonel Fernández para hacernos saltar. Inclusive llegó más lejos. Destruyó la ley 1004 porque sometió un recurso de inconstitucionalidad para varios artículos de la ley 1004 y consiguió que ese Tribunal Constitucional se lo aprobara sobre la base de un artículo de la ley del Banco Central que ya estaba derogado por la Cámara de Cuentas. Entonces, del debate que yo te hablaba, mira cómo son las cosas de la vida, Ariel. Sí. Del debate que yo te hablaba que se generó en el 2006, cuando el presidente Leonel Fernández quiso cambiar, que al efecto lo logró porque tenía mayoría en el Senado, los miembros de la Cámara de Cuentas, sin haber llegado el periodo, quienes representaron y dieron opiniones públicas a la Cámara de Cuentas, ¿quiénes tú crees que fueron? El actual presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, que le dijo al presidente que la Cámara de Cuentas estaba en lo correcto y que no podía moverla. Pero también Belgé Chupani, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, una gloria de la Judicatura Nacional que nadie puede cuestionarlo. Sí. Y también en ese mismo
orden de ideas, opinó a favor de la Cámara de Cuentas el destacado constitucionalista Eris Raful. Pero para no alejarnos del tema, ahora mismo lo que se está viendo en la República Dominicana es simple y llanamente el interés de un sector político que permanentemente ha perseguido perjudicar al pueblo dominicano sustrayendo dinero del erario por todas las vías. Por eso han salido, se han enriquecido. Yo no entiendo por qué a esta altura muchos de los que cometieron ese tipo de hechos durante los gobiernos del presidente Leonel Fernández no han sido cuestionados. Si eso es producto de la alianza que hizo con Luis Abinader, eso no es justo. Pero Danilo Medina, que continuó ese tipo de obra con su gobierno y sus funcionarios, cometió hechos todavía más graves que lo que cometió Leonel Fernández. Entonces, en la actualidad, ¿qué es lo que estamos viendo en la Cámara de Cuentas? Simple y llanamente esa lucha hegemónica de poder, por varias razones. Los miembros de la Cámara de Cuentas, 2 mujeres que están animadas en ocupar la dirección, porque la ley 1004, en uno de sus artículos, establece que el Senado de la República cambiará el bufete directivo cada 2 años. Y ya está llegando la fecha de cambiar el bufete directivo. Entonces, estas miembros aspiran a crear todo ese conflicto para poder accesar a la presidencia de la Cámara. Pero esas 2 miembros están siendo utilizadas también por esos sectores políticos que están en el Senado de la República y que están en la oposición para crear toda esta situación que estamos viendo a nivel del país, que no solo afecta a la Cámara de Cuentas, porque también la Procuraduría General de la República está también bajo la égida de ese sector que persigue debilitar a las entidades de control para poder entonces salirse con la suya y que no haya castigo a esa corrupción, no haya régimen de consecuencias contra esa corrupción que ya ellos han cometido. ¿Y por qué no el caso principal que ahora mismo está afectando a la Cámara de Cuentas, y que yo no tengo por qué defenderla, porque he dicho que entiendo que ellos debieron ponerse de acuerdo. Yo visité la Cámara de Cuentas y hablé con el presidente y hablé con uno de los miembros, y yo les sugerí que se pongan de acuerdo porque tienen bastante enemigo a nivel del sector político y algunos también del sector empresarial, que han vivido toda la vida buscando la forma de perjudicar al Estado Dominicano a nivel de los recursos del erario. No se pusieron de acuerdo, ahora estamos viendo eso. Entonces, lo que se está viendo en la Cámara de Cuentas es simple y llanamente la lucha de poder de esos sectores hegemónicos, políticos y económicos, enquistados en el Senado de la República, enquistados en la Cámara de Diputados, enquistados en la sociedad dominicana, que se han preparado para vivir toda la vida perjudicando el erario y que ahora está muy cerca un régimen de consecuencia, que es el primer precedente de la República Dominicana de verdadera persecución de la corrupción. Por eso yo aprovecho, Ariel, en tu programa, un programa prestigioso, gracias, dirigido por ti y por Josefa Díaz, para hacerle un llamado a la sociedad dominicana. Debemos abrir los ojos, la sociedad dominicana debe abrir los ojos, porque en la medida que suceden acontecimientos como lo que estamos viendo en la actualidad, se debilita la posibilidad de que los ciudadanos con mayor necesidad puedan recibir el apoyo obligado constitucionalmente del Estado hacia esas necesidades, servicios básicos fundamentales. Mientras más personas están sustrayendo dinero del erario, como está pasando, menos posibilidades hay de que los servicios públicos y las políticas públicas del Estado puedan llegar a la ciudadanía. Y eso es lo que estamos viviendo, eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué el ataque contra la Cámara de Cuentas? ¿Por qué el ataque contra la Procuraduría General de la República? ¿Por qué el ataque contra la Dirección de Contrataciones Públicas? ¿Y por qué el ataque contra la Contraloría General de la República y cualquier estamento de control de la República Dominicana que pueda en determinado momento poner al desnudo esa actitud de robo, de saqueo del erario, que esos sectores que están en el mundo político y algunos en el mundo empresarial viven de eso y se han preparado para eso y ahora quieren volver al poder para eso, porque eso es lo que saben hacer? Y como no existe en la República Dominicana régimen de consecuencia, ellos están como, ¿cómo es que se dice? Perro por su casa. Como perro por su casa o como ratones en ausencia del gato de la casa. Sí. Si el gato no lo persigue, los ratones hacen de todo. Entonces eso es lo que está pasando en el país. No nos llamemos a engaño, pueblo dominicano. En la actualidad, lo que estamos viendo con la Procuraduría General de la República
dirigida por una gloria como doña Miriam Germán, Jenny Berenice, Wilson Camacho, que se han casado con la gloria, y lo que está sucediendo con la Cámara de Cuentas es simple y llanamente el interés de esos sectores de debilitar a esas entidades para que no haya castigo contra la corrupción, para que no haya régimen de consecuencia y para que la impunidad siga. Y para que, como estamos viendo a nivel de la Cámara de Cuentas, siga creciendo esa mora de fiscalización y de control de los recursos públicos que ya data de más de 15 años. Sí. Entonces, anteriormente, Ariel, la Cámara de Cuentas era designada en virtud de la anterior ley de la Cámara de Cuentas, la 13042. Correcto. Era designada por una terna que enviaba el presidente de la República. Y el Senado, simple y llanamente el Senado escogía uno de cada una de esas ternas. Ahora con la nueva ley, la 1004, y con la modificación constitucional del 2010, la Cámara de Cuentas tiene que ser escogida en un espectro demasiado amplio y politizado. Cámara de Diputados, un concurso que todos los concursos no han dado pie con bola y luego el Senado escoge. Entonces, esa politización de la escogencia de la Cámara de Cuentas impide que el órgano pueda ser ocupado por miembros que estén en las condiciones, en las facultades de realizar un buen trabajo para el país. Sí. Y por eso yo creo que independientemente de que la sociedad debe abrir los ojos y debe ver que lo que está pasando ahora mismo es simple y llanamente un interés de obstruir el desempeño de la justicia, los órganos de justicia, Cámara de Cuentas, Procuraduría General de la República, la sociedad dominicana tiene que abrir los ojos. La sociedad dominicana necesita, Ariel, de una nueva constitución de la República. Debería reformarse la constitución. Una constitución que permita que los miembros de la Cámara de Cuentas sean elegidos por un Consejo Nacional de la Magistratura un poco más democrático que el que existe y menos politizado. Un Consejo de la Magistratura que debe, eso incluirse en la Constitución, que el Consejo de la Magistratura lo ocupen, además de los miembros actuales, hayan representantes de las universidades, representantes de las asociaciones profesionales. Siempre he dicho eso. Representantes de las iglesias. Despolitizarlo un poquito el Consejo. Y ese Consejo entonces que tenga la facultad de elegir la Cámara de Cuentas, de elegir al Defensor del Pueblo, de elegir al Procurador General de la República y sus procuradores adjuntos. Va a existir siempre un ingrediente político porque el Estado necesita un brazo armado que represente las políticas públicas a nivel de corrupción, a nivel de lucha contra la corrupción, pero no puede ser tan politizado. Cuando se va a la Cámara de Diputados a un concurso para la elección de los miembros de la Cámara de Cuentas, hay una comisión de 10 o 15 diputados, pero esos 10 o 15 reciben la incidencia de los demás diputados que siempre tienen un favorito para la Cámara de Cuentas. Y cuando eso llega al Senado, entonces comienza la lucha grande. Los sectores políticos, de partidos políticos, y los sectores económicos, e incidir para tratar de escoger a su favorito para la Cámara de Cuentas. Sí, ha llegado a la parte final, pero yo quiero preguntarle algo. Ese órgano colegiado, que es el de la Cámara de Cuentas, ¿por cuántos miembros se compone? Por 5 miembros, ¿verdad? Anteriormente, la Constitución anterior a la del año 2010 decía, estará integrada por lo menos por 5 miembros, por lo menos. Y el presidente Hipólito Mejía envió una terna para 9. Pero había una ley en ese momento que facultaba a la Cámara también ejercer la función, la ley 1494 de 1947, facultaba a la Cámara de Cuentas a realizar las funciones de Tribunal Superior Administrativo hasta tanto se dictara la ley orgánica. Entonces, en la actualidad, la Constitución dice 5 miembros. 5 miembros. Pero ya no es tribunal. No es tribunal, porque no tiene carácter de tribunal, porque no son jueces, son miembros. Son miembros. Entonces, yo le quiero hacer una pregunta. Entonces, como la escogencia son 5 miembros, y usted citó ahorita al senador de la Fuerza del Pueblo, Félix Bautista, y hay algunos diputados que... Ya pasó a la Fuerza del Pueblo, yo pensé que era del PLD. No, él está en la Fuerza del Pueblo. Ah, bueno. Entonces, déjeme decirle, Félix Bautista, ¿qué cantidad, si usted tiene la información, qué cantidad de miembros, aunque no mencione los miembros, tendría poder Félix Bautista ahí?
Tiene incidencia porque hay una alianza ahora para toda esta situación desagradable que está aconteciendo. ¿Cuál es la alianza? Hay una alianza PLD y Fuerza del Pueblo. PLD, Fuerza del Pueblo. Ajá. Ellos tenían 3 miembros, pero hay una que se les zafó. Para hablarte con claridad, hay una que se les zafó y ahora hay un acuerdo entre los 3 que van a dirigir la Cámara. El presidente, el otro señor y esa miembro que creo que es apellido Peña, son 3. Esos 3 van a dirigir la Cámara porque la FUPU y el PLD se quedó con los 2 que no quieren conciliar, que son 2 mujeres. Esas 2 mujeres, las 2 están dirigidas por el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo. Y como no consiguieron el objetivo que perseguían, que ya la sociedad abrió los ojos y sabe que no es como se decía, que acoso y toda esa cosa, era simple y llanamente una estrategia para tratar de degradar la Cámara de Cuentas y quitarle el poder sobre las auditorías que se están realizando, las auditorías que se realizaron, muchas de las que ellos están esperando, la Fuerza del Pueblo y el PLD está esperando que esa auditoría que se realizaron en la gestión amañada anterior sean ratificadas por esta gestión y no lo están siendo. Y sobre todo la auditoría que tiene que ver con el caso de Donald Guerrero, que es un caso espantoso, escandaloso, que tiene que salir a la luz pública. Todo el bombardeo, todo el torpedeo es para impedir que ese caso salga a la luz pública. Entonces, ahí usted revela algo muy importante y me gustaría ya que me lo define en esta parte final. Usted menciona al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, del caso que se habla de él. Mencionó al senador Félix Bautista, que tuvo incidencia en la escogencia de uno de los miembros. No, participó en todos. En todos. Él concilió para que todos los partidos se pongan de acuerdo. Eso, exacto. Entonces, aquí lo que se puede interpretar, según su palabra, entonces, que los hilos del poder que maneja Félix Bautista en la Cámara de Cuentas es lo que impiden que le caigan atrás a Donald Guerrero. Están torpedeando porque Donald Guerrero y Félix Bautista son aves del mismo plumaje, se están defendiendo, pertenecen al mismo grupo político. Entonces ahí están tanto lo de la Fuerza del Pueblo como lo del PLD torpedeando la Cámara de Cuentas y torpedeando la Procuraduría General de la República. Y me luce hasta extraño que estén en eso, porque Miriam Germán como docente fue compañera de Leonel Fernández y de Reinaldo Pared en la UAS. Te lo digo porque yo como estudiante, fui estudiante de ellos. Entonces, ¿por qué torpedean a Miriam Germán si ellos saben que es una mujer honesta, de pie a cabeza, capaz, y es una mujer entregada a los mejores intereses? ¿Por qué la torpedean? Porque los intereses económicos y políticos pueden más que la verdad y que la amistad y que la sinceridad. Entonces, el que anda en ese tipo de aprestos, que hay muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo y muchos del PLD que andan en esos aprestos, ni es honesto, ni es íntegro, ni es sincero, ni le duele al pueblo dominicano, por el contrario, andan buscando la forma de perjudicar al pueblo dominicano. Muchas gracias, Máximo, de verdad, usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano, nosotros siempre lo vamos a seguir invitando aquí, usted sabe que este es un programa totalmente independiente, donde aquí no hay mordaza ni tapujos, sino que ustedes dicen la realidad objetiva y muestran sus argumentos. Gracias, Ariel. La tía Josefa, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos. Escucharon con atención las declaraciones, el análisis de un expresidente de la Cámara de Cuentas. Ustedes vieron que conoce, como decía mi tía, con pelos y señales. Le explicó la situación de la Cámara de Cuentas, el enfrentamiento entre los grupos políticos y los grupos económicos, que ustedes saben que en todos los gobiernos, en el gobierno de Lionel, en el gobierno de Danilo, en el gobierno del PRM, esos grupos económicos y esos grupos políticos son socios y entonces son los que siempre hacen los grandes negocios con el gobierno y ahora entonces se oponen a que lo investiguen. Y ustedes vieron lo que se estableció sobre Punta Catalina, para ponerle un ejemplo. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, pero el país tiene que mantener ojo avisor, no solamente con las cámaras de cuentas en la República Dominicana, sino
con la Procuraduría General de la República, porque ahora mismo son las dos principales instituciones donde se están manifestando las contradicciones entre esos grupos políticos y económicos que siempre se han aprovechado del país para hacer grandes negocios y tener grandes beneficios. Señores, se nos terminó el tiempo. Decirle que no se vayan, que sigue entre redes. Y de nuestra parte, hasta mañana.